Dios les bendiga, amados hermanos. El pastor Ricardo Torres, una vez más, desde San José, California, bendiciéndolos a través de la palabra y uniéndonos a través del rema de Dios. En esta mañana, hermanos, un poco frío aquí en California, con un poco de lluvia, pero quisiera compartir un mensaje, una enseñanza, una idea acerca de que tenemos que discernir los tiempos y tenemos que discernir en los lugares que estamos, en los lugares que vamos, no solo en el mundo, sino en lo que se llama santo, en lo que se llama casas de Dios. Porque se están moviendo muchas cosas y el pueblo como que ha perdido el olfato espiritual, como que ha perdido la vista espiritual, como que ha perdido el oído espiritual y ya no percibe ni siquiera dónde está. Ya no puede percibir ni a la gente que se le acerca. Ya no sabe detectarlos. Su intuición espiritual como que ya no trabaja. Ya comienzan, como dice la palabra, a llamarle a lo malo bueno. A lo oscuro le dicen día. Y entonces cuando uno se encuentra en situaciones con cristianos que dicen, todo está bien, hay que ser tolerantes, hay que saber convivir, como mencioné en el otro video de la iglesia híbrida. Pero también hay otra iglesia que también es de ponerle cuidado, y es la iglesia hechizada, es la iglesia embrujada. Es la iglesia que está bajo un hipnotizada, dice la palabra de Dios, que cuando Pablo había llegado y había tenido mucho tiempo en Gálatas con los de Galacia, y había llevado la gracia de Dios y había llevado esa palabra para traerles libertad a los de Gálatas. Tiempo después que él llegó, encontró a la gente que se quedó, dijo Pablo, maravillado, maravillado de aquel cambio, de aquella gente que cuando Dios lo había enviado habían recibido la palabra. Incluso les dijo Pablo, yo estuve con ustedes entre vosotros predicándoles aún con una enfermedad, dijo él, porque es allí donde él dice que ustedes me vieron como les prediqué, como estaba enfermo, que si era posible, ustedes me hubieran dado sus ojos a mí, dice. O sea que quizás el pueblo de Gálatas podía ver dónde era lo que afectaba a Pablo. Pero aun cuando Pablo sacrificó todo por estar con los Gálatas, aún su propio físico, aún su bienestar, aún su salud, para dejar sembrada la palabra entre los de Galacia, resulta que después llegaron otros maestros y comenzaron a sembrar cosas diferentes. Y no solo a arrastrar a la gente que había dejado Pablo ahí como discípulos, sino que esos maestros fueron capaces de seducir apóstoles como Pedro, que Pablo tuvo que llegar allí y reprenderlo, no en secreto a Pedro, sino públicamente lo encaró, dice que porque estaba viviendo mezcla, estaba viviendo como judío y estaba viviendo como gentil. Y entonces Pablo dijo, yo estoy maravillado de ustedes, dice. Y le dice la palabra original, dice, ¿quién vino y los hechizó? ¿Quién vino y los hechizó? Hay hombres que llegan a las iglesias con trucos, que solo dicen, el Señor me está mostrando dos letras, RT. Entonces la gente dice, soy Ricardo Torres. Ah, eres tú. Y la gente ni siquiera saben
que esas son cosas, trucos que se aprenden los hombres y van a las iglesias y comienzan a llamar gente y la gente se maravilla y no saben que están con gente ahí con trucos. Por eso es que Pablo vino y les dice, ¿quién vino y los hechizó? O sea, esa iglesia bajo la hechicería, esa iglesia llamada de Dios bajo la brujería, bajo la santería, con matiz de evangelio, pero tienen mezcla de espiritismos. Dentro de allí se miran unas cosas que más fuertes que en la propia brujería en las iglesias llamadas de Dios. Entonces cuando Pablo llega a los de Gálatas y dice, ¿quién los hechizó? O sea, ¿no te has dado cuenta tú que si estás en una iglesia donde parece que toda la gente está fascinada con el hombre que está ahí en el púlpito? Con los trucos que hace, con cómo maneja la palabra de psicología combinada con la Biblia? Una palabra de psiquiatra con la Biblia, palabras de sabiduría de hombre con la Biblia. Pablo dijo a los de Corintios que él nunca basó su sabiduría en la sabiduría de hombres o en palabras de hombres, en palabras bonitas, en rebuscarse palabras, sino que él dijo que él iba completamente confiando que iba en el poder del Señor, en la sabiduría de Dios, en esa sabiduría oculta. Pero tenemos que entender, hermanos, hermanas, conocidos, ministros, que hoy es el tiempo que se está viendo más y está saliendo a luz esas iglesias que están embrujadas, esas iglesias que están hechizadas, que en medio de que llega un vaso de Dios como Pablo, se van a encontrar en medio de todo ese avivamiento, como cuando comenzó en la iglesia de los Hechos el avivamiento, que salía desde Jerusalén y pasaba por Samaria hasta Antioquía. Y cuando iba de líder Felipe el evangelista, pero ahí en medio también iba un mago, un brujo, uno que sabía cautivar, uno que sabía hechizar, uno que dice que toda la gente estaba fascinada con lo que hacía y les decía, oiga, no les decía que ese era el poder del diablo, ese les decía, este es el gran poder de Dios. Y así la gente ahora mira a alguien que sopla y caen. Mira a alguien que sopla y se ponen a reír. Miran a alguien que sopla y se comienzan a revolcar en el suelo. Miran a alguien que sopla y le dice, ríe más, más, más. Y no son más que Simón. Simón obrando ahí en medio del pueblo, pero Simón tenía cautivados, dice, a grandes y pequeños. O sea, no importa qué educación tengas, no importa que si tengas dinero o no, no importa. Estos hombres como Simón ahí se estaban moviendo a la par del avivamiento que Dios estaba llevando con el evangelista Felipe, que antes fue el diácono que habían seleccionado y que estaba lleno de sabiduría y que estaba lleno de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos que el pueblo de Dios ya no sabe, ya perdió sus sentidos espirituales, ya todo le llama bueno, ya todo sí, dicen que viene y este hombre hace milagros, esta mujer hace milagros, pero no sabe quién está detrás de esos supuestos milagros. ¿Quién está detrás de esos supuestos evangelistas famosos, de esos predicadores famosos? ¿Quién está detrás de ellos? ¿A qué lugar se fueron a meter y hicieron pacto con el oculto, con lo oculto, con la oscuridad, con la brujería, con el espíritu de Pitón? En ese momento que Felipe iba con la palabra de Dios, ahí en Samaria, ahí estaba también Simón el mago. Y uno mira que profetiza a alguien
de parte de Dios y profetiza a alguien de parte del diablo. Hace como aquel tiempo que se enfrentaron serpientes con serpientes. La serpiente de la vara que se hizo de Aarón, de Moisés, y las varas de los brujos de Faraón. Ahora tenemos que estar alertas, pueblo de Dios, alertas por lo que los hombres llegan a las iglesias y comienzan a hacer trucos para ver cuánto va a ser la ofrenda que les van a dar. Tenemos que tener cuidado y despertar, hermanos. Ahora el internet está lleno de profetas, de apóstoles, de gente que dice que tener fórmulas para sanidad, fórmulas para liberación. Pero el pueblo tiene que estar despierto. ¿Quiénes son estos hombres? Ahí estaba Felipe representando la palabra de Dios, el avivamiento verdadero de Dios. Y ahí estaba Simón también trabajando. Ahí estaba, aunque dice que se había convertido en el evangelio cuando estaba predicando. Felipe dice que también él había creído, pero creer y convertirse son dos cosas diferentes. Hay mucha gente en la iglesia que ha creído. Miles y millones de iglesias están de que han creído, pero nunca convertidos. Es una gran diferencia entre el que ha creído y el que se ha convertido. Porque la misma Biblia dice en Santiago, sí, porque también los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no se convierten. La gente va a estar sentada contigo y dice, yo creo también, yo creo, pero no están convertidos. Por eso es que la palabra es, arrepiéntanse y conviértanse. Pero hay gente que dice que están arrepentidos, llegan a la iglesia por años arrepentidos y luego se regresan de donde, según ellos, habían sido libres. Por eso es que dijo Pedro, estos regresan como el perro vuelve al vómito. Dice, allá habían dejado ya el cigarro, habían dejado ya la droga, habían dejado ya de fumar, habían dejado ya de vender droga. Y después dicen, me estaba mejor allá. ¿Pero por qué? Porque supuestamente creyeron por un tiempo. O sea que Simón dice que se creyó también a Felipe. Pero cuando llegó alguien con una autoridad más elevada que Felipe, que fue Pedro, y Pedro vio más profundo a aquel creyente mago brujo Simón, lo vio más profundo, lo pudo discernir, porque cuando ellos comenzaban a imponer las manos, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, cuando ellos ponían las manos y aquellos recibían el Espíritu Santo, dice que aquel supuesto creyente brujo, Simón, supuestamente creyente, dijo que les ofreció dinero a Pedro y a los otros para que, según él, quería seguir haciendo brujo, según él, brujo evangélico. Así como hay muchos en las iglesias, en los púlpitos hay brujos evangélicos, como Simón en los púlpitos. Hay brujas, hay pitonisas en los púlpitos. Hay mucho espíritu de adivinación. Entonces, el supuesto creyente, el mago Simón, cuando vio que estaban imponiendo manos y que todos estaban recibiendo el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Pero ¿cómo vino esa autoridad apostólica de Pedro sobre él? Tu dinero perezca contigo. ¿Tú crees que esto se puede comprar con dinero? ¿Cómo viene Dios a través de Pedro y reprende a toda esta gente que está en las iglesias? Mucha gente quiere escalar en las iglesias y quieren tener privilegios en las iglesias y quieren servir en las iglesias, pero saben que detrás de ellos hay dones falsos.
Hay dones que son imitadores de los dones verdaderos de Dios. Entonces viene Pedro y confronta, porque los evangelistas solo llevan la gente y se lo llevan a una iglesia y no saben ahí, dicen, bueno, ahí la red viene llena, sí, pero la red hay que escoger los pescados. Hay que escoger los pescados y hay pescados que hay que regresarlos al mar. Hay gente que ahí va metida, así como cuando salieron los hebreos de Egipto y en medio de los hebreos salieron egipcios. Así hay veces la iglesia está más llena de egipcios que se hacen ver como evangélicos. Entonces, ¿qué pasa con según Simón el creyente de Felipe, creyente evangélico? La gente no ha discernido que su líder, su pastor, su ministro, su apóstol es más que un Simón el brujo. Y la gente está contenta con que le haga 1, 2 o 3 trucos. No, tenemos que ser como ese Pedro lleno del Espíritu Santo y le dijo, tu dinero perezca contigo. Esa iglesia de Gálatas que le fueron y le llevaron una doctrina que los hechizó, les mandaron un hombre carismático. Ahora la muerte para muchos evangélicos va a ser el movimiento carismático. Los que quieren ver ángeles, los que quieren ver espíritus, los que quieren solo vivir soñando, los que quieren solo vivir teniendo visiones, son los más propensos a caer en los movimientos de Simón el Mago. Ellos andan detrás de sensaciones, andan de iglesia en iglesia, andan de carpa en carpa, porque dicen que ahora aquel dice que le está saliendo aceite de las manos, dice que aquel ahora está haciendo que llueva oro en polvo, aquel dice que le está saliendo sangre de la cabeza. Hermanos, ya tú debes de ser un pueblo despierto, que ya debes de saber reconocer a los Simones, los brujos, los Simones evangélicos, los Simones y las Simonas brujas que están en la iglesia, que es viendo a una persona y le quieren decir, yo sé que usted viene de pecar, yo sé que usted estuvo en tal lugar, yo sé que usted tiene esto, yo sé que tiene, y no se dan cuenta que las está enfrentando una bruja pitonisa. Y que ahí está. ¿Qué le dice con autoridad Pedro a estos brujos? Le dice, los veo, como le dijo a Simón el brujo, te veo que estás en una cárcel de hiel. Te veo que estás en una cárcel de hiel. Le dijo a estos brujos, así hay que decirle, a los brujos evangélicos, así hay que decirle, ustedes están en una cárcel de hiel y ustedes creen que por dinero y que aprenden trucos de otros brujos, de otros apóstoles, profetas y pastores, brujos evangélicos, santeros, porque hay muchos santeros ahí en la iglesia llamada evangélica carismática. Santeros, brujos. Y a esto les dice la palabra de Dios. Ustedes los que están es en una cárcel de hiel. Y por eso dice que el brujo Simón le dijo y tuvo miedo aquel. Y le dijo, por favor rueguen a Dios que no me pase lo que ustedes han dicho, lo que ustedes han pronunciado sobre mí. Pues voy a pronunciar porque yo tengo autoridad para decirle a los brujos, a las brujas y a las pitonisas que a su momento van a pagar el precio por andar queriendo engañar el pueblo de Dios con brujerías, con santerías, con profecías aprendidas en la casa, con profecías falsas, con velos mágicos, dijo el Señor. A todo eso Dios está por derribar. Todo reino de eso le dijo a Simón, tu dinero perezca contigo. ¿Cuánta gente me ofrecía y me decía, solo únete conmigo,
porque yo tengo nombre. Solo únete conmigo y vas a estar bien y vas a alcanzar cosas que no has alcanzado hasta ahora. Tu dinero perezca contigo. Gente de dinero me ofreció televisión, me ofreció radio, me ofreció, pero era un homosexual. Pero le digo, no, no. Entonces nosotros tenemos que mirar la palabra de Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Has discernido si es un brujo, si es un santero, el que está en el púlpito, el que te predica? ¿Dónde estás? ¿Estás en esas iglesias proféticas de los que le buscan marido, de lo que le dicen el Señor dice que esta es tu novia o tu novia? Dios le dice a esas iglesias, ustedes están en una cárcel de hiel y su tiempo está cerca, su tiempo está cerca. Por eso es que Simón el Mago dice que por favor oren para que no venga sobre mí, porque Pedro le dijo arrepiéntete de eso. Arrepiéntete de eso, eso de llegar con la hermanita y aquí me manda el santo de Israel para que le ponga mano y le dice esto y esto. Falso, pitoniza. Ahí andaba Pablo y andaba con Silas y andaba con Bernabé, pero también ahí andaba la pitoniza. Ahí donde hay movimiento de Dios, ahí también hay movimiento diabólico. Pero la gente comenzó a decirle más a lo del diablo y creerle más a lo de Simón que a lo que dice Felipe, que a lo que dice Pablo. La Biblia no dice que después que lo enfrentó Pedro a Simón se arrepintió. No, solo dijo que no me pase eso. A lo mejor regresó a la hechicería, regresó a la brujería. Cuando Dios destape y le quite la máscara a los que están en los púlpitos y son santeros, son brujos, son pitonizas, Dios les va a quitar la máscara. Dios va a despertar al ángel que ha puesto en esas iglesias y va a poner en orden. Amado hermano, ya no vivas en una iglesia bruja, en una iglesia santera, en una iglesia llamada evangélica, bajo hechizo. Ya tú debes de tener el Espíritu de Dios para discernir y decir, no, yo me voy de aquí, yo no voy a dejar que mis hijos crezcan en esto. Yo no voy a dejar que mis nietos crezcan bajo esta pitoniza que dice que es pastora. Yo no voy a dejar que mis nietos crezcan con esta pastora que es una pitoniza santera. Yo no voy a dejar que este brujo, que este santero que esté en el púlpito. No, esos están en una cárcel de ley y le sirven a la oscuridad, le sirven al diablo. Pero, hermano, despierta. Despierta. Ya no estés en esas casas llamadas iglesias, santeros y brujos, y como le dijo Pablo, bajo hechizos hipnotizados, como los de Gálatas. Ojalá tú no estés entre los hipnotizados, entre los hechizados, y no sabes discernir cualquier truco que el hombre que está haciendo en el púlpito está detrás un Simón, un brujo, un santero, o esa pastora que se hace llamar pastora con velo. Es más que una que usa un velo mágico, pero lo que está hablando es una pitoniza. Es un espíritu de adivinación, que para eso Dios levanta a los Pablos para echarlos fuera de ellas, fuera de ellos. Espíritu de pitoniza. Hermano, despierta. Despierta, estás viendo. Yo miré una mujer que se arrastraba como serpiente y profetizaba, y el pastor decía, gracias Dios porque nos hablaste, y la mujer era una serpiente moviéndose en el suelo. Otro pastor nos puso a orar, yo estaba ahí y nos puso a orar, y cuando
cuando se levantó una mujer con un espíritu y dijo, tú que me estás pidiendo que te dé poder, dice el Señor que primero me pidas amor para que yo te dé el poder. Y el primero que dijo amén, ese soy yo, dijo el pastor. Y le digo, hermano, ese espíritu no es de Dios. No, si yo soy el que estaba pensando lo que dijo. No es de Dios, hermano. Y después que él me dijo, el falso sos vos. El falso sos vos. Después se dio cuenta que la famosa pitonisa se metió con otra persona, con otro líder de la iglesia y lo hizo caer. Hay gente que no quiere entender, hermano. Hay gente que no quiere entender. Prefieren seguir de la mano con su brujo, su santero, su pitonisa, con velos mágicos, dice el profeta. No. Tienes que avivarte, pueblo de Dios. Tienes que avivarte porque lo que viene, estos que son unos charlatanes, no, así como Cash Luna, como Maldonado, como Benny Hinn, esos no llegan ni a Simón el Mago. Y hay gente que los adora. Son falsos, falsos espíritus, falsos espíritus. Despierta, pueblo de Dios, corre, corre cuando es tiempo, corre, porque si no, junto con lo que le dice el Espíritu de Dios a través de Pedro a Simón, también se lo dicen a estos que me están viendo y saben que son santeros y brujos y pitonisas. Le dice, van a caer porque su tiempo está cerca. Su tiempo está cerca porque están en una cárcel de hiel. Hermanos, amigos, conocidos, siervos, despierten. Despierten y sal de esa contaminación. El pastor Ricardo Torres, desde San José, California, para todo el cuerpo de Cristo. Amén y amén.